buenos días. Somos alumnas de segundo de bachillerato del Instituto Talero 1 Guañac. Antes que nada queremos expresar nuestro agradecimiento por darnos la oportunidad de conocer de primera mano lo vivido por la mayor parte de la clase obrera desde 1936. El objetivo de este proyecto es dar a conocer la situación que vivió la población española desde el golpe de Estado que dio lugar a la guerra civil y posteriormente la instauración de la dictadura franquista. ¿Parece bien? Vamos a comenzar la entrevista en orden cronológico, por tanto el primer entrevistado sería Domingo Valencia, que con tan solo 15 años fue represaliado por la dictadura franquista. Nunca dejé de ser un comunista, no he sido un hombre muy inteligente, pero sí un luchador firme, nunca dejé de luchar por nuestra causa. Domingo Santana Armas, más conocido como Domingo Valencia, es un histórico luchador comunista y uno de los pocos que logró sobrevivir a los campos de concentración del régimen franquista. Nació en 1920 en Tinoca, un barrio campesino del norte de Gran Canaria. Durante su infancia se murió su madre por tuberculosis y se mudó a casa de su abuela Lolita, donde vivió momentos de necesidad y épocas de miseria. Domingo Valencia empezó a trabajar a los 10 años y a los 14 se afilió a las Juventudes Comunistas. El 17 de febrero de 1936, los partidos de izquierda se unieron ganando el Frente Popular, aunque él no pudo votar porque aún era un niño. El 22 de julio de 1936, tras el golpe de Estado, sin haber participado en ningún enfrentamiento, aunque sí defendiendo los principios comunistas, dicho represaliado republicano es detenido en el mercado donde vendía verduras, juzgado y condenado por rebelión, causa número 33/36, convirtiéndose en el preso político más joven de Canarias. Tenía 15 años y seguía siendo fiel a la Segunda República. Se le condenaron por 6 años y un día, pero gracias a que su familia puso una reclamación por ser menor de edad, le rebajaron dicha pena, por lo que estuvo 3 años en la cárcel hasta 1939 y en los campos de concentración de Isleta y de Gandhi. En la cárcel adquirió, como tantos otros, la formación como leer y escribir a la que no había podido acceder hasta entonces. El presidio le llevó a tomar conciencia sobre el hacinamiento en los cuarteles, donde cerraban a los republicanos, las torturas que mataron a muchos, la inhumanidad del fascismo, de sus brutalidades, los asesinatos, los fusilamientos, las arbitrariedades de las que fue testigo directo. Experiencias que marcaron su carácter y fueron perfilando su ideología. Durante este periodo, Domingo Valencia ingresa y se organiza en el PSE. Desde la cárcel supo del criminal fusilamiento de Eduardo Suárez, el diputado comunista canario de las Cortes Republicanas de Madrid, que tuvo lugar el 6 de agosto de 1936. A sus 18 años salió de la cárcel liberándose de la sentencia a cadena perpetua. A lo largo de su vida siguió militando en las filas comunistas, haciendo reuniones clandestinas, escribiendo panfletos, siguió protegiendo y escondiendo en su casa a los perseguidos por el fascismo como Juan García Alcorredera o Germán Pires. A sus 97 años todavía sigue afiliado al Partido Comunista con esperanzas de que algún día las cosas cambiarán. Sigue luchando y creyendo en el socialismo, con el fin de conseguir una sociedad más igualitaria tanto en aspectos económicos como sociales y políticos. Es un humilde y valioso ejemplo de resistencia contra el fascismo. Actualmente, Domingo es invitado a dar charlas en distintos lugares como testigo vivo de lo que fue el golpe militar, las bestialidades y crímenes que cometieron los fascistas, la represión franquista y de cómo se organizaba la resistencia de los comunistas. Quedémonos para entender sus ideales con que Domingo no se considera a sí mismo como un intelectual, sino como un simple trabajador. El 1 de diciembre del 2017 se le hizo un homenaje participando en diversas organizaciones sindicales, sociales, políticas y de recuperación de la memoria histórica, así como los familiares del homenajeado. Un centenar de personas abarrotaron el salón de actos del centro Franqui Roca para brindar su agradecimiento a un hombre con más de 80 años de militancia a sus espaldas. Al término del homenaje, Domingo Valencia recibió una placa conmemorativa por toda una vida dedicada a la lucha por la democracia. ¿Vivió con ilusión el periodo de la Segunda República? ¿Tenía esperanzas en ella? Muchas esperanzas. Vamos atrasando 5 meses del 18 de julio hacia atrás. El 16 de febrero de 1936 hubieron unas elecciones libres en toda España, políticas. En ese entonces habrían 4 o 5 partidos de izquierda. Ellos se pusieron de acuerdo y las siglas de cada partido las dejaron y se formó una unión que se llamó Frente Popular. Bueno, pues entonces a los 4 o 5 meses de haber votado, ya los ayuntamientos estaban formándose. De San Lorenzo, que fue al que yo pertenecía en el Consejo de Guerra, con sus concejales y sus cuestiones. Y estaba ya poniéndose la cosa muy buena con respecto a la clase trabajadora, que ya había una vaga de tremenda, y estaban ya trabajando. Y en eso, pues, llegó el 18 de julio. ¿Nos podría relatar su experiencia vivida durante el periodo de la Guerra Civil en Canarias?
un teniente mayor que estaba al cuidado de nosotros también, era de infantería, ese organizó la brigada que le llamaba la brigada intelectual. Entre ellos estaba toda la intelectualidad de Las Palmas de aquel entonces, estaba metida allí. Empezando por el gobernador civil, Boy Roy, que el gobernador civil en ese entonces era la máxima autoridad de la provincia. No había otro mandatario que él. Y después el presidente del Cabildo. El presidente del Cabildo le decían Pancho Cabildo, don Francisco García. Después conocí al último alcalde republicano, Luis Fajardo, era de Lanzarote. Y pues nada, a trabajar, y a trabajar, y a trabajar hasta después que... Y entonces en estos meses que estuvimos 4 meses sin ducharnos ni cambiarnos de ropa. Estábamos llenos de piojos blancos y de los negros, de pulgas, chinches, porque las chabolas eran tiendas de campaña, lo que nosotros decimos las chabolas o lo decían ellos, las chabolas. Y nos quedábamos en el suelo, con un colchón, pero en el suelo, de tierra. Y como aquello era muy corto, el que más venía, pues lo dividía entre las chabolas y había que apretar el colchón y los colchones a veces eran así, una miseria, ¿no? Una miseria. No teníamos ni ducha, ya digo, pues no digamos hacía 4 meses. Y para el aseo, por ejemplo, de uno nada. Para la cuestión de retrete, hicieron una fosa grande, más grande que había allá. Después un tablado por encima, un tablado de tabla, con unos agujeros pegados, unas rosas que allá se iban a servir, a unos adelante de otros. Y fue por la parte donde estaba el campamento, hicieron un tablado para que no nos vieran de allí, ¿no? Y todos los días, no sé si son criminales o no, todos los días ponían a uno de servicio para la limpieza. A los 4 meses por ahí nos dieron la primera visita y la primera ropa que nos pusimos. Me acuerdo siempre que mi familia, entre la demás ropa, me mandó una camisa de huevo así, me la puse y al siguiente día tuve que tirarla porque estaba llena de piojos. Por lo visto, el piojo blanco es criado en la miseria, pero después va a lo limpio y ya lo blanco. Una vez concluida la guerra civil, ¿cómo vivió la represión franquista? Habló conmigo y me dijo, el partido dice que te hagas cargo tú de esta comarca. La comarca era Costa Ayala, Quinoca, Casa Ayala, Tenoya y La Malaceite, en los pocos. Y yo me hice cargo como único responsable del partido de aquella comarca. Todo lo que venía a mí, para yo después transmitirse a los compañeros que estaban organizados por células. Y la tenemos numerada. Y así seguimos con el partido. La petición fijada, 5 penas de muerte y los demás de reclusión perpetua a muerte. Esa era la petición fiscal. Se celebró los juicios, el Consejo de Guerra, los juicios, Consejo de Guerra. Seguían las 5 penas de muerte y los demás después pues, empezó a rebajar las penas de liberación del tribunal. Y a mí me tocó 6 años y un día. Firmé 6 años y un día, pero mi familia había puesto una instancia haciendo una reclamación por menor. Y en vez de darme la libertad y mandarme a un reformatorio, que era donde tenía que haber estado, me indultaron 3 años. Y estuve 3 años y un día en la cárcel. ¿Nos podría hablar de las sacas y paseos? Esos se portaron como unos criminales. Ellos llegaban a las casas, a las parajes, y los militares y la Guardia Civil llegaban a la casa, los sacaban, venga que vamos a dar un paseo. Y lo llevaban a los pozos, le daban un tiro y fuera, ¡pah! Lo vimos a los pozos que había en el norte y en el sur,
el Pozo de Bedoya, la cima de Dinamo, la Mar Fea, que está casi en la misma cima, yendo para Telde. Eso era a diario. Y yo digo, esta gente es que están locos, porque sacaban a hombres analfabetos como yo. Analfabetos que no sabían nada sino trabajar. Los sacaban a los pobres y de paseo y funk y los mataban. ¿Tenía vínculos estrechos con algún represaliado que fuera arrojado a algunas de las cuevas de Canarias, como la de Ginamar, por ejemplo? Y conocí, ya lo creo, precisamente a uno de los que estuvieron presos junto conmigo, a un luchador, lo llamaban Florido, a ese lo tiraron en la cima de Ginamar. Otro de Casallada, en los gines cuando tablé antes yo lo de conejo que era para dar los palos, en una de aquellas laderas, apareció José Antonio Mendoza Santana con 3 tiros en la espalda. Le dieron la ley de fuga, fueron a detenerlo y le dieron la ley de fuga y ahí quedó tirado hasta el día siguiente que se lo encontraron. ¿Cómo fue, según su criterio, la represión ideológica a mano de la Iglesia durante la Guerra Civil? ¿Puede afirmar que ésta operaba a favor del franquismo? Los católicos fueron la mano derecha de Franco, siempre. Quiere decir que el catolicismo se metió ahí de una forma que fue peor que Franco. Peor que Franco fueron los católicos. A mí de los católicos, que no me hablen, porque fueron unos criminales de los grandes. De los grandes, grandísimos criminales. Entre ellos, Pilar y Sapián, que era el obispo que había aquí, que fue diputado cuando la República, y después estudió religión y se hizo obispo y allí estaba. Ese fue un sinvergüenza de los grandes también. Te lo digo, claro, te lo digo también con coraje porque mi familia fue a él y le contó el caso mío. Le dijo quién era, que era un analfabeto, que no tenía ideales de ninguna clase y que tenía 15 años. Y sabe la contestación de él, que en eso no se metía. ¿Conoció a alguien que participase en actividades de extraperlo o cambulloneo? Sí, yo conocí a cambulloneros porque yo trabajaba precisamente en la Plaza del Puerto, que allí era donde estaban casi todos los cambulloneros, en la trasera de la Plaza del Puerto. Y conocía a muchos. ¿Cómo se vivía con las cartillas de racionamiento? No, pasando hambre y calamidades y viendo al otro, almorzar de buena gana, que era el que tenía el suministro, que se estaba alto siempre. Pero nosotros Haciendo colas para la cola. haciendo cola y pasando hambre. El segundo entrevistado sería Manolo Medina, también muy comprometido con la lucha de la clase obrera y represaliado por la dictadura franquista. Manuel Medina Jiménez es nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1944. Es más conocido como Manolo Medina y comienza a militar en la Juventud del Partido Comunista de España, o PSE, en 1963, con 19 años, en la resistencia clandestina contra la dictadura franquista. Un año más tarde, en 1964, crea en Las Palmas de Gran Canaria el periódico Verdad. En 1965 pasa a ser responsable de la confección de Tierra Canaria, publicación ligada al PSE con una tirada nunca inferior a los 6.000 ejemplares, que se distribuía por todo el archipiélago canario. Entre 1968 y 1969, durante una de sus estancias en Londres, organiza las juventudes del PSE en Gran Bretaña, expandiendo así el PSE. A su regreso de Inglaterra es detenido por la Brigada Político-Social y se le abre un proceso en el Tribunal de Orden Público, que finalmente sería archivado, pasa varios meses en prisión y a lo largo de la dictadura sufre otras 2 detenciones más. En el año 1972 se matricula en la Universidad de La Laguna en Filosofía y Letras. Durante su estancia en dicha universidad se convierte en dirigente estudiantil en una de las épocas de mayor auge en la lucha antifranquista. En 1975 funda la Universidad de La Laguna la revista Campus. Se desempeña durante varios años como responsable de propaganda del PSE en el archipiélago.
En 1976, un año antes de su legalización, abandona junto a un numeroso número de militantes el Partido Comunista de España por discrepancia con sus nuevas formas de organización que, años después, entendería como una expresión de la nueva orientación eurocomunista del partido, que suponía abandonar sus propósitos revolucionarios y un progresivo acercamiento hacia las posiciones socialdemócratas. Tras licenciarse en Historia en la UL, regresa a la isla de Gran Canaria y comienza a trabajar como profesor de esta disciplina en el municipio de Santa Lucía. En esta región del sureste de Gran Canaria, desarrolla una intensa labor social, cultural y política, promoviendo la creación del colectivo cultural Banot y la toma de conciencia de varias generaciones de jóvenes. Entre los años 1985 y 1989, milita en el Partido Comunista de los Pueblos de España. Posteriormente, continúa desarrollando su activismo sociopolítico con iniciativas como la promoción de un Ateneo Popular en Las Palmas. En 1995 pone en marcha la revista Cuadernos para el Debate. Actualmente es colaborador habitual con artículos de análisis político e interpretación histórica de diversas publicaciones digitales alternativas. ¿Cómo recuerda usted la salida de España del aislamiento internacional a través del apoyo de los Estados Unidos y la integración de España en la ONU? En cierta manera se puede decir que el aislamiento de España se empieza a romper desde el momento mismo que empieza la Guerra Fría. Porque, como seguramente tú sabes, en 1946, 47, las diferencias entre la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos empezaron a ser visibles, ¿no? Y entonces a los Estados Unidos les importaba poco si en España había una dictadura o una democracia. Lo que les importaba es que el régimen de Franco era fundamentalmente anticomunista. Y entonces, en ese sentido, Franco fue convirtiéndose en un aliado objetivo de los Estados Unidos. De hecho, a partir de la fecha que te acabo de indicar, los americanos empiezan a establecer bases, se llegan a acuerdos con el régimen de Franco y se empiezan a establecer toda una serie de bases que en aquella época eran de vital importancia, porque date cuenta que lo que se preveía es que en aquel momento es que la guerra podía ser una guerra termonuclear, es decir, un encuentro, una confrontación termonuclear entre la Unión Soviética, la Europa occidental y capitalista y los Estados Unidos. ¿Nos podría relatar su experiencia en prisión? La verdad es que yo en prisión estuve poco tiempo. Yo estuve en 3 ocasiones en prisión, pero por periodos de 3, 4 meses y después me ponían en la calle. Y entonces no se puede decir que sea una experiencia realmente valiosa desde el punto de vista porque en 3 meses lo que tienes oportunidades de conocer cómo es la vida de prisión y tal. Y en cualquier caso, a mí no me llamó especialmente la atención el tema de la prisión, sino sobre todo en aquellos aspectos humanos. Es decir, la verdad es que allí existía un mundo que para mí era desconocido. Mis orígenes sociales tenían su principio en la pequeña burguesía, en la burguesía canaria. Y entonces de repente verme en prisión pues me impactó desde el punto de vista de la composición humana que había allí y me resultó una experiencia indudablemente muy interesante. Para mí fue una experiencia interesante las 3 veces que pasé por la prisión. ¿Qué piensa del 23F? El golpe, si me haces una pregunta desde el punto de vista personal, el golpe me pareció una experiencia un tanto traumatizante para mucha gente. Yo diría que independientemente de eso, independientemente de la cuestión anecdótica, la verdad es que tengo poco que decir, porque ya las cuestiones anecdóticas todas las conocemos, qué fue lo que sucedió. A mí me pareció, en cualquier caso, que se había producido un fenómeno interesante, o se produjo un fenómeno interesante durante aquella secuencia, ¿no? Y es que la sociedad española no defendió su democracia, no salió a las calles a defender su democracia, posiblemente porque no era suya,
porque aquello fue un acuerdo entre las clases dominantes y los partidos políticos que se autotitulaban pertenecientes a la izquierda. Se puede decir que el monarca participó indirectamente en el intento de golpe de Estado con una finalidad correctora, es decir, con la finalidad de poner orden en la situación en este país. España en aquel momento no podía prescindir de Europa, es decir, los lazos económicos con Europa le eran realmente fundamentales. Y entonces, si aquel golpe por ventura de no se sabe qué acontecimiento hubiera triunfado, seguramente también hubiera durado muy poco tiempo. ¿Qué impresión le causó la llegada del turismo a Canarias y los cambios sociales que esto implicó? ¿Cómo se notó el crecimiento económico durante esos años? En cuanto a los cambios económicos, sí, hubo cambios económicos, es decir, a España empezaron a llegar millones de turistas. Nosotros no veíamos frecuentemente turistas en las calles, turistas era una cosa excepcional. Y de repente el país se llenó de turistas. Y las turistas se ponían en bikini en las playas. Entonces eso nos impactaba porque era una imagen inédita, una imagen que desconocíamos. Y sobre todo a los jóvenes. A los jóvenes nos conmocionó. A mí me parece que, más que el tema del crecimiento económico, lo realmente impactante en España fue lo que trajo el turismo. Es decir, tú date cuenta que hasta muy a principios de los años 60 vivíamos en una sociedad hermética, una sociedad con muy poca relación con el exterior. Nosotros no sabíamos lo que sucedía en el exterior. Y entonces la llegada del turismo con unas costumbres, date cuenta que en aquel momento este era un país nacional católico, donde el tema de las procesiones, de la misa dominical, del peso de la religión en las escuelas, todo eso estaba muy patente en la vida, sobre todo de nosotros los jóvenes de aquella época. Y el turismo supuso una ruptura. Supuso una ruptura política porque aquella gente traía nuevas formas, nuevas maneras de relacionarse y desde el punto de vista sexual también. Desde el punto de vista sexual supuso una ruptura. Había costumbres que hasta entonces aquí eran condenadas y anatemizadas. Pero el turismo nos conmocionó a todos, movió nuestras vidas. Esa es la verdad. Como hombre de izquierda vinculado al Partido Comunista, ¿qué puede decirnos de la Operación Ogro? El asesinato de Carrero Blanco. He sabido que Carrero Blanco fue designado sucesor de Franco en vida para hacer posible que el desarrollo de la dictadura fuera por los caminos que había determinado el dictador. Era un hombre cuyo perfil se identificaba perfectamente con el que en aquella época se llamaba el caudillo. Entonces el caudillo quería garantizar, más allá de su vida, que su régimen iba a continuar vigente. ¿Cómo fue el resurgimiento de los sindicatos en España como comisiones obreras? Fue un proceso. Comisiones Obreras apareció ya en los últimos años de Comisiones Obreras como tal, y apareció de una manera natural. Comisiones Obreras no fue una creación artificial hecha en un despacho, en un laboratorio, no. Fueron los obreros que nombraban sus comisiones de obreros de la fábrica, de una empresa, para establecer contacto con el empresario. Contacto quiero decir negociaciones sobre reivindicaciones salariales. Y esa manera natural que tuvo Comisiones Obreras de nacer, es decir, los obreros que se reúnen en asamblea en la fábrica y se nombramos una comisión para ir a hablar con el empresario, luego se fue transformando de una manera muy natural
en comisiones obreras como sindicato. Claro, la cuestión es que aquellas comisiones obreras eran unas comisiones obreras combativas. Eran unas comisiones obreras en las que en sus estatutos contemplaban la posibilidad, o sobre todo el propósito, de cambiar la sociedad. Aquellas comisiones obreras de entonces no tienen nada que ver con las comisiones obreras de hoy. Las comisiones obreras de hoy son sindicatos, es un sindicato amarillo que en muchas ocasiones a lo largo de las últimas décadas ha traicionado a los trabajadores y se ha convertido en una enorme máquina de burócratas que viven del sindicalismo. ¿Cómo se percibió en la sociedad los últimos años de Franco y el hecho de su muerte en noviembre de 1975? Es decir, ¿había esperanzas para un cambio en los últimos años del franquismo? Y tras su muerte, ¿qué expectativas habían? Fíjate, yo te diría que no solo había esperanzas en los últimos años del franquismo. La cuestión es que si yo me retraigo a mis 17, 18 años, yo tenía una firme esperanza de que aquel régimen iba a cambiar. Y imagínate tú que no hubiéramos tenido esa esperanza. Es decir, esa esperanza tenía que ser compatible con nuestra lucha diaria. Esa esperanza servía de apoyatura a nuestra lucha cotidiana. Sí, claro, estaba claro que para nosotros estaba claro, sobre todo a partir de los años 60, para nosotros estaba claro que la dictadura tenía sus años contados. No sabíamos cuándo, pero sí sabíamos que a través de la lucha de masas, la lucha en la calle, la organización popular, porque lo que acabó con el franquismo fue la organización popular, la organización de la gente en las asociaciones de vecinos, la de los estudiantes en los institutos, en las universidades, en los barrios. Los barrios eran muy importantes. Toda esa red de oposición y de organización a la dictadura fue la que permitió que las clases dominantes se plantearan en un momento dado, tenemos que cambiar algunas cosas para que nada cambie. ¿Fue realmente la transición llevada a cabo por Adolfo Suárez un proceso modélico? Yo te contestaría rotundamente que sí. Claro, pero a continuación tengo que añadir, ¿modélico para quién? Fue un proceso modélico para la burguesía, para los mismos que mandaban en la época de Franco, para los mismos que sostenían el poder económico en la época de Franco. Para ellos fue modélico, fue una fórmula magistral. ¿Por qué? Porque a sus propósitos, a sus proyectos, a sus planes, sumaron a la izquierda, sumaron al Partido Comunista y al Partido Socialista y los metieron, como podríamos decir de una manera vulgar, en el saco. Y aquella gente firmó todo lo que le pusieron, pero para la clase trabajadora fue fatal. Para la clase trabajadora, la transición han sido 40 años de pérdida de derechos, 40 años del desarrollo de una juventud a la que solo se le ha educado en el marco de la despolitización electoralista. Último y no menos importante en lo que en la lucha del pueblo trabajador se refiere, finalizaremos con la entrevista de Pepe del Toro. Pepe del Toro nació en Vegeta en 1943, en una familia humilde. El padre era represaliado político y tenía una tendencia anarquista, y la madre había tenido consejos de guerra en la República. Su niñez fue dura debido a que su madre tenía 6 hijos más, y su padre estaba en la cárcel. Se creó en un ambiente rodeado de empresarios políticos donde había muchos falangistas, por lo que sufría muchos registros en su casa. Empezó a trabajar a los 9 años y a los 14 era oficial de la imprenta, aunque debido a sus problemas de visión no era el trabajo más adecuado. Empezó a tomar conciencia política debido a los amigos de su padre, que eran republicanos y algunos anarquistas como su padre, que al ir a su casa hablaban de temas políticos donde él también intervenía.
Se le considera uno de los fundadores de Comisiones Obreras y presente en movimientos sociales como cofundador de la Plataforma de la Defensa de la Sanidad Pública en 2008. Ha sido detenido en varias ocasiones por sus vocaciones políticas y sindicales, como por ejemplo su condena por el Consejo de Guerra por los sucesos de Sardina del Norte acaecidos el 15 de septiembre de 1968. Se le considera promotor de la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas en Gran Canaria y muchas otras actividades socioculturales y públicas. Actualmente trabaja en memorias históricas de los años 60. ¿Me podría decir cómo vivió usted la muerte del dictador y qué esperanzas o temores le acuñaron? Bueno, pues vamos a ver, la muerte del dictador, que ya se esperaba porque llevaba muchísimo tiempo enfermo, pero eso no fue óbice para que en los últimos 2 meses, antes de morir, firmara 5 penas de muerte. Tú comprenderás que todos nosotros, la gente de izquierda, las que habíamos sufrido represión política, paliza, cárcel, incluso hasta muertos, por parte nuestra, pues fue un respiro el que muriera en el 75 y sobre todo que la bestia parda, porque hay que decirlo así, con estas palabras, que podía ser su sucesor, pues también antes se dijo aquí que era Carrero Blanco, pues también había tenido un atentado y había volado por los aires, ¿no? El tema es que, bueno, en ese año, después de morir Franco, bueno, estuvo Arias Navarro, que era de la misma cuerda, y que durante 1 año y pico, pues, no fue óbice para que siguiera reprimiendo, porque la dictadura no murió con el general Franco, la dictadura siguió, la dictadura militar en la que estamos instalados, ¿no? Con Arias Navarro, pues hubo bastantes muertos, muchos obreros muertos. Me hace recordar ahora, pues, el caso de los 5 trabajadores de Pasco de Vitoria, ¿no? Que estaban encerrados en una iglesia, y todas esas cuestiones y muchísimas más cosas, ¿no? Tú comprenderás que, bueno, a todos los que sufrimos esa represión, pensando en la negra noche de la dictadura, pues nos alegró en un momento, pero claro, eso no fue sino empezar después la lucha por las libertades. Desde el 76 ya se empezó a organizar la izquierda para ver qué se puede hacer después de Franco. ¿Qué piensa de la ley de impunidad, que abarca a los que han cometido asesinatos durante el franquismo y el terrorismo de Estado aplicado hasta hoy en día? Bueno, a mí me parece un verdadero disparate que todavía estén impunes esos crímenes, que muchos asesinos que todavía viven estén en las calles, que se jacten de haber cometido esos asesinatos, incluso en plena calle de Adriana, y que en todos lados, pues eso no se ha hecho de verdad una ley para coger y que esa impunidad acabe, ¿no? Que los que cometieron esos asesinatos fueron condenados en las cárceles, y si no están físicamente, por lo menos que se reconozca que fue un verdadero asesinato durante 40 años, todo lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué piensa del hecho acerca de que el nuevo régimen fuera una monarquía en vez de una república? Bueno, me pareció un auténtico disparate, ya lo digo, que por parte incluso de la izquierda, de la llamada izquierda, el haber aceptado la monarquía, que me parece un auténtico disparate, cuando se podía haber, pues, logrado muchas cuestiones mejores en el sentido de las libertades del pueblo, ¿no? Sin necesidad de tener el rey, que además fue un rey impuesto, no fue un rey elegido por el pueblo. Piensa que lo anterior y que se aprobó con lo que eufemísticamente se le denomina transición, ¿fue voluntad del pueblo? No, por supuesto que no. La transición, estoy de acuerdo con Manolo, que la hicieron muy perfectamente, pero para los intereses del capitalismo, para los intereses de la clase obrera en absoluto. Al contrario, a nivel partidario, a nivel de la gente de izquierda, fue una auténtica, pues, bajada de pantalones, en todos los sentidos, tal como te lo expliqué antes, ¿no? Fue un disparate, que eso lo único que ha hecho, pues, es perdurar en el tiempo la falta de libertades políticas. ¿Podría haber sido el momento perfecto para restaurar una república? Hombre, sigo insistiendo lo mismo, yo creo que este es el momento perfecto. El momento perfecto es este porque hay una evolución de tipo social en la calle que ya no es, que pese a lo que está diciendo el régimen de Rajoy, el gobierno de Rajoy, intentando
ver el patriotismo barato que están haciendo con el tema de las banderas constitucionales españolas y tal en toda España, pero yo creo que hay una parte de este país, que es Cataluña, que está demostrando una firmeza en la consecución de una república, que ya se verá si una república, hombre, para mí sería ideal una república socialista, pero por lo menos que haya una república, ¿entiendes? Y que si esto se puede llevar al conjunto de España, pues mucho mejor. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. ¿Y en la transición hubiera sido el momento perfecto? Pues en la transición había un problema muy grave. En la transición había un problema grave en el sentido de que había mucho miedo a los militares. Y entonces, toda la gente de izquierda, empezando por el Partido Socialista y el Partido Comunista incluso, pues hizo lo que hizo. Una transición de todos los partidos para intentar lograr el que haya una paz y una unión entre los españoles, que después no ha resultado real. Los españoles hemos perdido muchos derechos con esa transición. Hemos perdido muchos derechos sociales y laborales, y sobre todo el tema de los trabajadores, de la clase trabajadora en España. No era el momento, porque hubiera sido el momento si hubiera estado el pueblo más concienciado políticamente, pero no era así. Todavía se le tenía miedo a los militares. ¿Qué cree que hubiera ocurrido si se hubiera reinstaurado? ¿La República? Sí. Bueno, pues yo creo que si hubiera avanzado socialmente y culturalmente, con los valores republicanos, culturales que habían, es que date cuenta que, por ejemplo, en la República se instauró pues, el voto femenino, se permitió que el tema de las mujeres, que hoy están tan de moda, fuera casi igual que los hombres perfectamente, y los avances culturales en todos los sentidos. Antes se leía mucho más que lo que se lee ahora. ¿Me estás entendiendo? Y entonces hubiera sido ideal, porque lo que ha ocurrido después ha sido una generación perdida, en mi opinión. Una generación que entre todos la han despolitizado, en nombre precisamente de esta unión falsa que hubo con el tema de la transición política. ¿Qué papel debería de haber llevado la Iglesia durante aquella época? ¿De la transición te refieres? Sí. Bueno, pues teniendo en cuenta que la Iglesia lo que ha hecho durante muchísimos cientos de años, empezando por la conquista de América, que hicieron verdaderos disparates, aquí en España, pues en la guerra civil lo que hicieron fue que precisamente, lo que te explicaba antes, desde el confesionario después hubo muchos asesinatos. La gente de buena voluntad iba a confesarse y lo único que hacían era que el chivato de turno, que era el sacerdote, decía, pues mira, este fulano está haciendo esto y esto y esto. Y entonces lo que ocurrió pues fue precisamente eso. La Iglesia jugó el papel importante aquí del atenimiento de la transición y jugó el papel que tenía que jugar. ¿Conoce la prisión de Tefía? Sí, la conozco por referencia. Yo precisamente he estado trabajando un tema de la memoria histórica, en el cual que se llama La memoria silenciada, que fue a raíz de hacer los vídeos de Sardini y el libro sobre la Sardina del Norte, y sé que la prisión de Tefía era una prisión exclusivamente dedicada a la represión de la gente, o sea, de los compañeros que eran homosexuales, y no digamos de las mujeres que eran lesbianas, ¿no? O sea que ahí eso fue terrible y era un campo de concentración bastante horroroso. ¿Nos podría hablar sobre el trato que recibían ellos? Bueno, ya yo conocí a 3 personas concretamente que estuvieron en el campo de Tefía y las vejaciones eran horrorosas, ¿no? O sea, horrorosas, para lo que hoy consideramos que deben ser los derechos humanos. ¿Qué recuerda de la década de los 80, la eclosión cultural que tuvo lugar en dicho periodo y los cambios sociales que sufrió el país? Bueno, yo diría que los cambios sociales en principio fue en la década de los 70, al principio, ¿no? Siguió en la década de los 70 con la lucha de los trabajadores, que la década del 60, bueno, también el 60, que estamos trabajando precisamente ese tema, de la década del 60, lo que significó la organización de los trabajadores en lo que luego se llamó comisiones obreras. Las comisiones obreras, ¿no? Hubieron luchas muy interesantes desde el año 60 y después en el 70, durante toda esa década también, ya con los trabajadores pidiendo libertades sindicales, libertades políticas, y fue muy importante, ¿no? La década de los 80, pues bueno, ocurrió pues en el tema de las libertades individuales, pues posiblemente hubiera sido algo interesante, pero al mismo tiempo, en mi opinión por lo menos, lo que significó la década de los 80 también fue un retroceso en la cuestión de tipo ideológico.
Vinculado al anterior, ¿me podría contar sobre la llegada de la droga a Canarias y los efectos que tuvo esta en la conciencia del pueblo español? Sí, vamos a ver. La droga la introdujeron aquí en Canarias, que yo sepa, que yo haya verificado, la introdujeron precisamente los legionarios. Aquí precisamente en los años 60 se puso un cuartel aquí en Gran Canaria de los legionarios, que después fueron trasladados a Fuerteventura, y en Fuerteventura verdaderamente se hizo muchos estragos, ¿no? Hubo un gran levantamiento popular en contra de la legión, con camaradas que heroicamente lucharon contra eso, y creo que fue terrible, ¿no? O sea, fue espantoso lo que nosotros vivimos aquí, ¿no? De hecho, de ahí surgió el tema de la neutralidad de Canarias en todos los sentidos, y por supuesto la campaña que hicimos referente a fuera de la legión de Canarias, ¿no? ¿Con qué objetivo piensa usted que se introdujo la droga? Bueno, precisamente para adormecer al pueblo, en el sentido de quitarle cualquier tipo de ideología que tuviera, y llevar una vida fácil, que en realidad era un sumidero, que era el verdadero infierno, que lo que fue luego la droga, y se ha demostrado, ¿no? ¿Qué recuerda del famoso año mágico 1992, cuando tuvo lugar los Juegos Olímpicos de España, la exposición de Sevilla y el 500 aniversario del redescubrimiento de América? Bueno, en líneas generales, la celebración en España de aquella época, bueno, tuvo efectos culturales importantes, pero en lo que refiere al descubrimiento de América, pues fue un auténtico disparate, porque ya vemos lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en América. Cientos de miles de indígenas fueron masacrados, con el beneplácito de la Iglesia Católica. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado el papel jugado por el Partido Comunista Español desde la transición en adelante? Bueno, pues yo diría que el Partido Comunista Español tiene su época gloriosa en la Guerra Civil Española, que fue la que organizó, en líneas generales, la resistencia contra el fascismo. Durante todos esos años, desde que triunfó el fascismo en el año 39 hasta el año 70 y algo, pues el Partido Comunista de España era un partido totalmente en primera línea en lucha contra la dictadura y en contra del fascismo, ¿no? Entonces, claro, desgraciadamente, lo digo, la figura, o sea, desde que en el año 60, en un congreso que hubo en Roma del Comité Central del Partido Comunista, ahí se cambió la directriz, y para mí, como comunista, digo que fue un auténtico disparate. De ahí nació el famoso libro de Santiago Carrillo, Eurocomunismo y Estado. Y entonces, pues lo que ocurrió es que todo sentido de clase que teníamos los comunistas y sentido de organización combativa, todo eso pues se fue al traste, tal como yo lo veo. Queríamos concluir este vídeo expresando nuestro más sincero agradecimiento a Domingo Valencia, Pepe del Toro, Manolo Medina, así como a los miembros de la redacción del periódico Canarias Semanal, ya que sin su ayuda este proyecto no lo podríamos haber hecho. Asimismo, queríamos dejar constancia de que gracias a ellos hemos podido enriquecer nuestro conocimiento sobre la historia de España. Y bueno, hemos intentado ponerle al vídeo cariño, dedicación y esfuerzo para que todo quedara lo más perfecto posible, para que todos los que vean el vídeo se interesen y aprendan un poco acerca de la historia de España, y esperamos que les guste.